En este vídeo haré un análisis a largo plazo de Bitcoin, tratando diferentes métricas, datos y estadísticas que nos darán una perspectiva en base a lo que puede pasar con Bitcoin durante el año 2025. Bueno, muchas veces pensamos que el único método de poder encontrar una forma rentable de ganar dinero con el trading o con la inversión, ya sea a corto, medio o largo plazo, es a través del análisis técnico, pero la realidad es que no, lejos de todo esto, simplemente con el análisis técnico buscamos patrones que se repiten en el tiempo y los aplicamos en ciertas temporalidades. Si operas scalping, pues los aplicas en gráficos de 5 minutos y si operas swing trading en gráficos semanales, pero es simplemente un tipo de patrón. El kit de la cuestión no está en el análisis técnico, es decir, no está en la forma a través de la cual buscas patrones, sino que está en el patrón como tal. Y patrones de comportamiento el ser humano los tiene en todo tipo de formas. Análisis técnico, datos económicos, elementos fundamentales, métricas on-chain, estadísticas, etcétera, etcétera. Con lo cual, a mí, como ya sabéis, me gusta buscar un equilibrio entre los patrones técnicos, la situación económica y métricas on-chain y datos estadísticos. Y justamente lo que vamos a hacer en este vídeo es tratar diferentes tipos de métricas que nos darán una perspectiva referente a lo que podemos esperar de Bitcoin durante los próximos meses, es decir, durante el año 2025. Entonces, lo que voy a hacer primero es tratar un par de aspectos relacionados con la valoración, luego hablaremos de los retornos mensuales en comparativa con otros meses y luego hablaremos de ROIs o pues comportamientos ya un poquito más cercanos a lo que es la acción del precio. En cuanto a valoraciones, como ya sabéis, esta métrica de aquí lo que hace es valorar la capitalización total del mercado de las criptomonedas, la pone en dos bandas de regresión logarítmica y mete en el punto intermedio una fórmula para determinar cuál es el valor justo del precio de Bitcoin. Pues bueno, cuando tenemos grandes mercados alcistas, como por ejemplo en el año 2017 o cualquier otro mercado alcista, lo que ocurre es que el precio se separa mucho al alza del valor justo. ¿Qué ocurre cuando te separas mucho? Que el mercado siempre se equilibra. ¿Se equilibra exactamente hasta el mismo valor justo? No, se separa del propio valor justo. Y cuando se separa tanto del valor justo a la baja, ¿qué es lo que ocurre? Que se vuelve a equilibrar y así sucesivamente. Pues bien, lo que podemos ver es que históricamente hablando, el precio de Bitcoin, antes de romper claramente esta línea de valor justo al alza y no volverla a romper a la baja, pues hasta el mercado bajista posterior, lo que ha formado es un primer toque, intento de ruptura, pullback y luego ruptura con contundencia. Aquí justamente en el año 2015-2016, en el 2015 formamos un primer intento de ruptura, el precio se fue para abajo, estuvo lateralizando durante meses, o durante semanas, mejor dicho, hasta que, ¡pam!, rompió con contundencia. En el año 2019 intentó formar la primera ruptura, la rompió, se fue para abajo y, pues bueno, en el año 2019-2020 ya arrancaba de nuevo con fuerza hasta que vino lo que vino en el año 2020 y se fue para abajo y luego ya rompió. ¿El tema cuál es? El tema es que la realidad, la única vez que se ha intentado formar una ruptura se ha caído y en la siguiente ruptura se ha vuelto a caer, ha sido porque vino una crisis totalmente inesperada y que pues no pudimos hacer nada para contrarrestar esa situación. Las anteriores ocasiones lo que ha ocurrido es que se ha roto a la baja la banda o la línea de valor justo, intento de ruptura 1 y en el intento de ruptura 2, ruptura. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Ya hemos venido evidentemente a la baja, mercado bajista, podríamos decir, oye, aquí ya se intentó romper. Bueno, aquí la realidad es que la ruptura fue muy justa y aún estábamos en mercado bajista porque aún quedaba más recorrido bajista. Podrías decir, oye, pero es que entonces en el año 2015 ocurrió lo mismo. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque en el año 2015 el mínimo fue este. El mínimo del mercado bajista fue este. Luego el precio intentó romperla, lateralizó sin formar un nuevo mínimo decreciente, porque aquí se formó como una especie de mínimo creciente, podéis ir al gráfico y lo veis, y ya arrancamos, con lo cual la situación es otra. Este año lo que hemos visto es la ruptura, el primer intento al alza,
pullback y este es el segundo intento. Según lo que hemos visto históricamente hablando, ¿qué podemos esperar? Que esto ya no vuelva a meterse más para adentro. Obvio, todo tenemos que cogerlo con pinzas, es decir, no significa que pasado mañana el precio ya tiene que empezar a subir con fuerza, fuerza, fuerza y fuerza. Ni mucho menos. Puede haber esa volatilidad, ¿no? Puede haber esa indecisión. Pero la realidad es que a grandes rasgos, la primera ruptura ya se ha cumplido, el primer gran pullback ya se ha cumplido, la segunda ruptura ya se ha cumplido, y a menos que haya una situación totalmente inesperada, como en el año 2020, no deberíamos esperar a que el precio vuelva a meterse con contundencia por debajo, sino que se separe claramente al alza, que aún no ha ocurrido. Si comparamos y avanzamos en cuanto a métricas, pero de forma muy similar, la línea amarilla que estás viendo lo que hace es medir el porcentaje de diferencia entre esta línea de aquí, la línea de valor justo, y el punto en el cual se encuentra Bitcoin, es decir, la capitalización de mercado, y mide el porcentaje de diferencia. Aplicamos una línea de valor justo horizontal y esta línea amarilla pues mide ese porcentaje de diferencia. ¿Qué ocurre cuando hay mucha diferencia hacia arriba? Pues que estamos en grandes mercados alcistas, porque el porcentaje de diferencia entre la capitalización de mercado y el valor justo de Bitcoin crece al alza. Y lo mismo ocurre a la inversa cuando hay mercados bajistas. Pues bien, vamos a ver cómo se desarrolla esos cambios de tendencia. ¿Qué es lo que ocurre cuando el precio cae y va a pasar de un mercado bajista a un mercado alcista? Fijaros que tenemos una caída, un pullback, una caída, un cambio de tendencia y rompemos al alza. Una caída, un pullback, una caída, un cambio de tendencia y rompemos al alza. Una caída, un pullback, una caída. Aquí vendría el cambio de tendencia, pero se forma la crisis del 2020, pero se formaría el cambio de tendencia y rompemos al alza. Una caída, un pullback, una caída, un cambio de tendencia. ¿Y qué estamos haciendo ahora? Intentar romper al alza. Todos y cada uno de los mercados han pasado de bajista a alcista formando lo mismo. Oye, ¿es exactamente el mismo patrón? No, esto no es un gráfico del eurodólar o un gráfico de Bitcoin al cual tengamos que detectar patrones idénticos. Si os fijáis y miráis el gráfico de Bitcoin, veréis que todos y cada uno de los años, en gráfico semanal, hemos cambiado de tendencia del mismo modo. En este mercado bajista de aquí, formamos un doble suelo. 2011, y el precio explotó con fuerza. En el mercado bajista del 2014 formamos un mínimo creciente, que es como esa especie de mini doble suelo, pero con mínimo creciente que hemos visto antes, y el mercado subió. En el mercado bajista del 2018 formamos un mínimo creciente y subimos. Y en el mercado bajista del año 2022 formamos un patrón de cuña y subimos. Es decir, todos y cada uno de los años se ha formado un cambio de tendencia con una estructura técnica. Perfecto. Aquí no tenemos que intentar encontrar esa estructura técnica igual, pero sí que detectamos un patrón similar. Hay que saber qué tipo de patrón estás buscando y cómo afrontarlo. Y la realidad es que es caída, pullback, caída, doble suelo o mínimo creciente, continuación al alza y giro. Ya hemos visto la caída, el pullback, la caída. Además, la segunda caída en el año 2011-2012 fue un mínimo decreciente. En el año 2015-2016, en este caso, no fue un mínimo decreciente. En el año 2019-2020 fue un mínimo decreciente. En el año 2023-2024 ha sido un mínimo decreciente. Todos los años menos uno, que ha sido este año de aquí, 2015-2016, ha sido un mínimo decreciente. Pues ya hemos hecho la caída, el pullback, el mínimo decreciente y el patrón de giro. En este caso ha sido un mínimo creciente. Aquí lo vemos. ¿Qué podemos esperar? Este movimiento alcista podemos esperar. Creo que viene bastante bien, antes de hablar y contextualizar lo que podemos esperar en cuanto a meses para este año, creo que es interesante tratar esta métrica de aquí muy rápido, porque estamos hablando, lo hemos visto, tanto aquí, que no podríamos llegar a esperar un nuevo movimiento bajista claro, como aquí,
hemos visto que ya se ha formado la misma estructura de giro que en los anteriores años y hemos estado hablando de desarrollo alcista. ¿Qué significa desarrollo alcista? ¿Significa 120, 130, 150? Bueno, lo que está claro es que si medimos el ROI o el comportamiento de Bitcoin de todos los últimos, bueno, de todos los años, de todos los ciclos alcistas, justamente después de que se forme el final del mercado bajista anterior, vemos que el primer ciclo es muy alto, o sea, genera un porcentaje de retorno elevadísimo y dura muy poco. Y que a partir de aquí, ¿cuál es la tendencia? A ver que el porcentaje, porque aquí tenemos ya el segundo ciclo, es menor y la duración es mayor. Aquí tenemos ya el tercer ciclo y el cuarto. Fijaros dónde estamos ahora, en este quinto. ¿Qué podemos esperar de este ciclo actual? Podemos esperar que el ROI, es decir, el retorno, sea menor de 20. ¿Por qué? Pues porque 20 fue el último ciclo, el ciclo número 4. Ahora mismo nos encontramos en un ROI de 5,95, cuidado. Y puede ser menor de 20, o lo más probable es que sea menor de 20. Con lo cual hay mucho espacio por subir. No os voy a hacer yo el cálculo porque no lo voy a poner todo en bandeja, pero si estamos a 98.000 y tenemos un ROI de 5,95, imaginaros que nos quedamos en un ROI de 10. ¿Cuál sería el precio objetivo de Bitcoin? Pues bueno, le preguntáis a vuestro amigo ChatGPT. Pero a dónde voy, ya vamos fidelizando cosas, ya vamos determinando qué es lo que puede ocurrir y qué es lo que no. De entrada sabemos que lo más probable es que, independientemente de los movimientos y la volatilidad en cuanto a pullbacks y caídas, que no nos metamos en camisas de 11 varas con una caída importante. Punto número 1. Punto número 2. Que la estructura de giro ya ha sido totalmente completada y podemos empezar a sobrevalorarnos claramente respecto al valor justo. Que no estamos demasiado sobrevalorados, estamos literalmente en el valor justo, cuidado. Punto número 3, podemos esperar un ROI inferior a 20. Y punto número 4, podemos esperar un desarrollo alcista que pues llega hasta los 1100 días aproximadamente. Actualmente, ¿cuántos días llevamos? 776, quedarían 400 días de mercado alcista aún, con sus impulsos y sus pullbacks y su todo, pero este año, en 2025... técnicamente hablando y métricamente hablando, que es lo más importante, en cuanto a probabilidades, toma una clara dirección. Y es muy importante que tengamos eso presente. Entonces, oye, vale, está bien, pero esto lo hemos visto a grandes rasgos, ¿no? Un poco de forma superficial, estamos sacando conclusiones muy claras, porque además no es que diga, no, es que puede tender al alza este ciclo. A ver, el patrón ha sido claro en todos los anteriores ciclos. La estructura ha sido literalmente la misma en todos los movimientos de Bitcoin. La valoración de mercado es clara, no lo estoy diciendo yo levantando el dedo al aire. Vamos a ver mes a mes qué es lo que podríamos esperar, o en forma más global, ¿no? Actualmente estamos en un año post-halving. ¿Qué ocurre si medimos los años post-halving? ¿Qué ocurre si, y lo veremos también en ROIs, ahora lo analizaremos aquí, pero históricamente hablando, en cuanto a los meses, año 2025, lo estamos empezando ahora, bien. Si restamos 4, año 2021, ¿qué es lo que vemos? Un año el cual tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses alcistas y, pues, 6 meses, evidentemente, bajistas. Si nos vamos al año 2017, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 meses alcistas y 1, 2, 3, 4 meses bajistas. Si nos vamos al año 2013, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses alcistas, 1, 2, 3 meses bajistas. ¿Cuál es la tendencia que estamos viendo? Una tendencia en la cual empezamos por 9 meses alcistas y 3 bajistas, vamos a 8 meses alcistas y 4 meses bajistas y terminamos en 6 y 6. ¿Qué es lo que podemos esperar de este año 2025? Pues una estructura similar a la del año 2021. La mitad alcista, la mitad bajista. Si seguimos con la misma dinámica, la situación cambiará. Y encontraremos más meses bajistas que más meses alcistas. ¿Esto tenemos que verlo forzosamente como algo negativo? Es decir, ¿esto tenemos que verlo como una estructura que será bajista?
No, porque si el mes alcista sube un 50% y el mes bajista cae un 15%, y luego un 10% y luego un 10%, hemos caído un 35% y hemos subido un 50% y hemos vivido un mes alcista y 3 bajistas. Es decir, la dinámica tiende a equilibrar cada vez más la situación. Ojo, es algo que ya hemos visto aquí. Veníamos avisados. Pero no necesariamente tiene que ser negativa en cuanto a esperar un año 2025 bajista. Esto lo vemos un poquito mejor así, con los ROIs. Si oculto todo y pongo el promedio de los años de Bitcoin, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos que el 2013, 2017 y 2021, si los sumamos y hacemos un promedio, han dado un retorno promedio de un ROI final de, aquí lo tenemos, 23,64. Es decir, si tú has invertido $1 de promedio en el año 2013, 17 y 21, te has llevado $23,64 de retorno. Y esto pues lo puedes ir incrementando como tú quieras. Oye, ¿qué ocurrió en el año 2021? En el año 2021, pese a la situación que hemos visto, 6 y 6, ¿qué es lo que ocurrió? Ocurrió un año el cual siguió siendo alcista. Vivimos un ROI de 1,44. En 2021 vivimos una situación de acumulación, un claro movimiento impulsivo. Aquí se formó el famoso patrón de cuña de Bitcoin. El precio cayó, pullback, cambio de tendencia. Esto fue el intento de ruptura de los 30.000, no sé si os acordáis. No se rompieron los 30.000, nos impulsamos. Esto fueron las caídas por Evergrande. Algunos os acordáis de Evergrande, otros no, porque no lo habréis vivido. Luego tuvimos el intento de ruptura por encima de los máximos históricos anteriores. Formamos una primera ruptura, una segunda ruptura, pero en forma de doble techo. Además, esto fue gráfico diario, por ejemplo, pero en gráfico de 4 horas aquí se formó un canal ascendente que indica el principio del mismo como target. Y a partir de aquí rompimos, cambio de tendencia y ya se inició el mercado bajista. Pero durante gran parte del año 2021, oye, llegamos a un ROI de 1,91. Oye, llegamos a un ROI de 2. Imaginaros qué significa eso. Imaginaros invertir $1 en el año 2025 y aún así obtener $2 de retorno, unido a todo lo que hemos vivido durante el año 2024. Claro, es que muchas veces perdemos la perspectiva de las cosas. Y sí, la realidad es que lo que hemos visto en los años post-halving es que el precio de Bitcoin, o mejor dicho, la diferencia entre meses alcistas y meses bajistas se ha ido equilibrando. Perfecto. Como digo, insisto, ya lo habíamos visto aquí. Pero independientemente de ello, si contrastamos este dato estadístico con un dato más métrico, más de comportamiento, entendemos y vemos que, independientemente de eso, el año 2021, que ha sido el año menos bueno en cuanto a alcistas y bajistas, ha sido bueno. Y que en gran parte del año 2021 hemos llegado a un ROI de 2. Y que terminamos el año 2021, pues, con la antesala a esto de aquí. A un mercado bajista, que quien hubiera invertido $1 en 2022 se hubiera llevado 0,35, hubiera perdido un porcentaje importante de su inversión. Con lo cual, vemos que independientemente de lo que he comentado, todo apunta de nuevo hacia la misma dirección. Y finalmente hemos tratado una métrica de comportamiento de post-halving, de post-mercado bajista. Vamos a tratar una métrica post-halving, porque seguimos en esa etapa post-halving aún. Este es el primer año post-halving. Y esto se alarga hasta, pues evidentemente, el siguiente halving del año 2028. Es así, ¿no? Pues bueno, ya hemos formado ese movimiento correctivo del que hablamos, en convergencia con el comportamiento post-halving del ciclo número 3 y en convergencia con el comportamiento post-halving del ciclo número 2. El ciclo número 1 no lo cuento porque como que come aparte, pero bueno.
Ahí lo tenemos. ¿Y ahora qué es lo que podríamos esperar? Pues hombre, estructuralmente hablando y en comparativa con otros años, un movimiento ascendente. ¿Tiene que ser parabólico? No tiene que ser parabólico. Pero la realidad es que si ocultamos los otros, y como digo, ni tiene que ser parabólico, ni tiene que ser inmediato. Esto no significa que no podamos venir, por ejemplo, a formar un doble suelo y arrancar. Pero la realidad es que desde el punto en el cual nos encontramos ahora hasta el máximo de este nivel, pues el máximo fue un ROI de 1,63, en este caso tenemos 1,51, es un ROI, una diferencia de ROI de 0,12, sería una subida del 10% aproximadamente en Bitcoin, más o menos. Pero podemos esperar esa estructura alcista que por lo menos nos lleve hasta los máximos anteriores, históricos, como ocurrió tanto en el anterior como en el anterior del anterior comportamiento post-halving. ¿Esto significa que sí o sí nos vamos a la luna? No, porque luego pues, podemos atacar los máximos anteriores, formar un pullback. Fijaros, en el año... Aquí, ¿qué es lo que vivimos? Una especie de doble suelo y llegamos a este máximo. Y cuando llegamos, un pequeño pullback y luego ya arrancamos. Bueno, podría ser algo similar. En el 3, ¿qué es lo que vivimos? Otra especie de doble suelo, atacamos los máximos anteriores y empezamos una estructura de desaceleración. ¿El precio siguió subiendo? Sí, pero de forma desacelerada. Bueno, ¿aquí qué es lo que tenemos? Pues podríamos venir otra vez al mínimo, formar un doble suelo y atacar, y entre unas cosas y otras ya hemos formado un movimiento correctivo de 2 meses. Sí, y esto ya es un pullback interesante para luego ya seguir arrancando y seguir subiendo. Podríamos formarlo, pero lo que está claro es que, de nuevo, históricamente hablando, todo apunta de alguna forma a ese movimiento de continuación. No, como digo, de forma tan parabólica, porque recordad que el comportamiento tiende a ser cada vez menos agresivo, pero bueno, de alguna forma sí que podemos esperar ese desarrollo alcista y de nuevo apuntado en otra métrica o en otro dato. Así que nada, bueno, simplemente quería traer este análisis desmarcándonos un poco del análisis técnico tradicional y actualizando un poco la situación de lo que podemos esperar en cuanto a datos, en cuanto a métricas y elementos objetivos. No ha habido ningún tipo de interpretación aquí, ni de dobles suelos, ni de patrones, ni vacíos de liquidez, ni volúmenes, ni indicadores raros. No, simplemente es qué está haciendo ahora el precio y qué ha hecho, históricamente hablando, en la misma tesitura técnica. Y evidentemente tenemos en cuenta el aspecto contextual cuando medimos la evolución de los diferentes mercados alcistas con el tiempo. Espero que te haya gustado el vídeo, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.